11:01 en toda la República Argentina. Vamos a conversar con Martín Rodríguez Yebra para analizar juntos esta particular actualidad del gobierno de Milei, año no electoral, donde no hay costos en lo que es la dinámica diaria. Sí se puede medir la aprobación o la desaprobación en sondeos, consultas sobre imagen positiva, temas que les preocupan a los argentinos, pero no hay una temática electoral. Y quiero saber cuánto influye que sea un año par en el actual comportamiento del gobierno. Hola Martín, ¿cómo va todo? Hola Juan Pablo, buen día. Un placer tenerte acá en el programa. Igualmente. ¿Hay relación directa entre lo que está pasando dentro del gobierno, internas, decisiones y efectos en la economía argentina, con que sea un año no electoral? Mirá, sí, probablemente si este fuera un año electoral sería más complejo todavía. Eh, Me parece que el gobierno se había puesto unos objetivos que tenían que ver justamente con aprovechar esa tranquilidad del año par para poder hacer, especialmente en lo que es el primer semestre del año, todas las reformas y para empezar a sembrar el camino para que los resultados económicos lo depositen en una autopista hacia la reelección de Milei a partir de los efectos que esas reformas iban a tener, con la tranquilidad de haber ganado las elecciones en octubre, con un Congreso más sólido, con una mayoría más fácil de conseguir. Pero lo que pasó, lo que se está empezando a visualizar en estos meses es que los resultados no se están alineando a la teoría con la con las previsiones que el gobierno había hecho para este primer semestre de 2026. Y eso está empezando a generar un nerviosismo que conecta con la inminencia, porque lamentablemente la Argentina es así, la inminencia del año electoral. O sea, porque Ujú. lo que se empieza a visualizar es que ese camino hacia las elecciones no va a ser una autopista vacía, sino un camino de ripio, complejo, donde hay ganadores y perdedores, donde el gobierno va a tener que dar batalla, va a ser complejo y quizás no sea con el escenario que había planificado Milei, que por ejemplo incluía que la inflación mensual empiece con cero, como él venía diciendo, en julio-agosto, cosa que ya creo que nadie cree que vaya a ocurrir. Un año en el que el gobierno había planificado 10% de inflación para los 12 meses y ya se lo consumió en 3. Es decir, el gobierno empieza a asumir la idea de bueno, de que vienen meses complicados y eso empieza a generar dinámicas complejas también en lo interno. Hay un nerviosismo que se transmite hacia afuera en las batallas cotidianas, que incluyen al periodismo, pero no solo. Sí. Bueno, creo que un poco es la síntesis del momento que estamos viviendo. Eh, ¿Cuánto golpea en la narrativa de la moral y la lucha contra la casta todo lo que ha pasado con Manuel Adorni? Bueno, para mí eso fue dramático para el gobierno porque golpea en el corazón de lo que fue el pacto moral que Milei le planteó a la sociedad desde el principio, ¿no? Cuando él llega, dice, acá venimos nosotros a luchar contra los privilegios, que son los privilegios de esa casta, que son las que nos llevó a la decadencia, nosotros venimos a cambiar eso. Adorni es la figura que representa eso, o sea, por lo menos era el principal vocero de ese mensaje. Sí. Y no te olvides que el 1 de marzo Milei va al Congreso a decir que lo que viene ahora es elevar la moral al pedestal de la política de Estado, ¿no? Y 2 o 3 días después empieza esta crisis del principal ministro del gobierno, el jefe del gabinete, teniendo que todos los días, bueno, ver cómo se descubre algún dato nuevo vinculado a su patrimonio, a su tren de vida, que no tiene una explicación, que no quiero acusarlo ni decir que sea responsable de ningún delito, pero lo que es indudable es que no ha dado ninguna explicación. Ujú. Entonces, un gobierno que deja abierta una crisis
de ese tipo, sin haber podido articular un discurso ni defensivo ni aclaratorio, y se esconde en la opacidad de la falta de datos, está corriendo un riesgo muy grande de ahondar esa situación, bueno, por lo menos delicada que hay en lo económico, ¿no? Mucha gente que dice, che, eso que me habías prometido, ese crecimiento que me habías prometido, esa tierra prometida después de cruzar el desierto que me decías que estábamos a punto de alcanzar, yo no la veo, y ustedes, que eran los que venían a sacrificarse, en realidad se toman un avión privado, cambian de casa, se compran una casa de canto y tienen una camioneta nueva, y no me das una explicación. Bueno, creo que eso está golpeando muy fuerte esa parte del discurso del gobierno. Entonces tenés, por un lado, lo económico, el Milei, que era capaz de predecir técnicamente lo que iba a pasar y que estaba haciendo las cosas exactas que después iban a dar un resultado. Ese resultado no se corrobora. Y el Milei moral, que venía a terminar con los privilegiados, de repente se encuentra rodeado de gente que por lo menos no puede explicar cómo consiguió su bienestar actual. Entonces, las dos situaciones ponen al gobierno en un lugar incómodo, como mínimo incómodo. La última pregunta tiene que ver con la interna a cielo abierto o a tuit abierto entre las fuerzas del cielo y Sebastián Pareja, o si querés con los actores principales Karina Milei y Santiago Caputo, teniendo en cuenta la importancia que tiene Karina Milei y el poder que tiene en la toma de decisiones propias y también de su hermano. ¿Dónde puede terminar eso? Mira, es importante por el valor simbólico que tiene para ellos, para los libertarios, la esfera de Twitter, ¿no? Y la relevancia que le daban a esos comunicadores como el Gordo Dan, ¿no? Que ahora aparece dando la pelea contra el sector de Karina Milei. No se animan a cruzar la barrera de atacar directamente a Karina Milei, pero atacan a Pareja, que es un delegado indudable de Karina Milei en el armado de la provincia de Buenos Aires. Hay un reclamo de posiciones de poder que no han sido satisfechas para ese sector, pero detrás de todo esto, no tengas ninguna duda, que está esa batalla irresuelta entre Santiago Caputo y Karina Milei. Batalla que sí está resuelta, evidentemente, porque Karina Milei siempre va a ganar esa batalla, porque Milei nunca la va a sacar del gobierno y nunca va a tomar decisiones que contradigan de lleno lo que ella quiere. Ahora, todavía Milei no da el paso que yo creo que muchos de los seguidores de Karina Milei están esperando, de habilitar la salida de Santiago Caputo del gobierno y con él de toda la estructura de poder que él construyó. Entonces me parece que todavía hay un equilibrio muy inestable. Hay un Milei que decide no tomar partido o hace pequeños gestos cuando él retuitea a Lilia Lemoine. De alguna manera está haciendo lo que algunos exageraban, estaba echando a los montoneros de la plaza, ¿no? Como Perón en el 74, pero en realidad lo que vemos es un Milei que no termina de laudar en esa interna, no termina de asumir el liderazgo. El liderazgo lo lleva Karina Milei, y está claro que quien lidera el gabinete, el gobierno, es Karina, pero tiene como esa piedra en el zapato que es el sector de Santiago Caputo y los pibes de las redes, a los que no terminan de echar y que ahora además se le animan y los torean en redes. Es una situación que, si vos me preguntás a mí, yo creo que a la larga tiene que terminar en un laudo y en que solo quede un sector, pero estamos todavía, me parece, muy, muy lejos de ese punto. Te robo una desde el costado económico. Dale. ¿Imaginás al gobierno cambiando en modo plan platita? La respuesta es no, pero al mismo tiempo hay una situación que se esparce por el conurbano bonaerense y en otros centros urbanos donde la economía de las dos velocidades es la de la mala o de la más lenta. Sí, no imagino un plan platita per se, pero de alguna forma sí, y eso están hablando los principales actores del gobierno de cómo conseguirlo. Hay que poner plata en la calle y el gobierno tiene que buscar políticas activas que permitan que haya otro movimiento y que, sobre todo en los grandes centros urbanos y sus conurbanos, la economía se reviva y se active, ya sea por el lado del préstamo, principalmente por el lado del préstamo debería ser por donde tendría que empezar a reanimar el consumo,
y si no, otro tipo de políticas activas, no necesariamente, por supuesto, lo que eran los planes platita en el gobierno de Alberto Fernández, pero sí el gobierno tiene que, y tienen claro muchos de los actores que tienen que empezar a tomar decisiones desde el Estado, porque el modelo tal como está puede ser muy virtuoso a largo plazo, pero a largo plazo primero tiene que atravesar una etapa en la que se corren muchos peligros de situaciones sociales que terminen frustrando ese camino. Y mucho de lo que están diciendo economistas que apoyan claramente al gobierno y lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional y los organismos, los inversores internacionales es, bueno, hay que conseguir, o el gobierno tiene que conseguir, que el riesgo social no termine siendo un obstáculo para que el plan progrese. Y eso implica, de alguna forma, atender al conurbano bonaerense principalmente y a los centros urbanos que son donde están los perdedores del modelo. Y yo creo que ese es el gran desafío, el gran nudo que tiene que desatar el gobierno de acá a las elecciones, porque además ahí es donde están los votos y ahí es donde puede el gobierno correr riesgo de perder las elecciones si es que de algún modo se organiza la oposición que hoy está tan desarticulada. Querido Martín, un placer como siempre charlar con vos. Un abrazo y gracias. Abrazo, Juan Pablo. Chao, Abrazo. gracias. Martín Rodríguez Yebra, secretario de redacción del diario La Nación. 11:12. Música pensada para vos. 979now.com. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Tus 90, tus 2000, tu nueva radio. Now 97.9, música pensada para vos. 979now.com. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde, la radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante y Josefina Godoy Martínez. El regreso más